Hablamos ahora entonces, apreciados estudiantes, como hemos venido trabajando de una manera ordenada el modelo societario SAS, vamos a hablar de la distribución de las utilidades en una sociedad SAS, que puede pactarse sin tener en cuenta el porcentaje de participación en el capital social, sí o no. Esa será la respuesta. Puede pactarse sin tener en cuenta el porcentaje de participación en el capital social. Entonces diremos lo siguiente. En primera medida, los constituyentes están en plena libertad, es decir, los accionistas que constituyen la sociedad SAS están en plena libertad de pactar la forma como se van a distribuir las utilidades. Y por ende, nada impide, por ejemplo, que en las acciones de dividendo fijo anual se establezca un determinado porcentaje de utilidades a las que tienen derecho los titulares de las acciones, o pactar quien tiene porcentaje bajo de participación en el capital social, el que tenga porcentaje bajo de participación en el capital social podrá recibir un porcentaje mayoritario de la utilidad. Si así se pactó, si se pactó que el que tiene menos acciones reciban más utilidad, y si se pactó, como ese es un modelo flexible, sociedad SAS, puede hacerse. De otra parte, entonces, ¿cómo debemos justificar las utilidades en una sociedad SAS? Las utilidades de una SAS deben estar debidamente justificadas en donde lo que ya hemos visto que se denominan estados financieros, elaborados de acuerdo a los principios de la contabilidad, que generalmente son aceptados y dictaminados por quienes, ¿cierto? Están los principios de la contabilidad que son aprobados, ¿cierto? Si la sociedad tiene revisor fiscal, él revisará que se cumplan estos principios. Si no tiene, pues el contador. Pero de todas maneras, siempre la sociedad tendrá un contador que será el que vele porque se cumplan esos principios. Frente al ítem de la disolución y de la liquidación de este modelo societario, hablaremos acerca de cuáles son las causales por las que se disuelve una sociedad por acciones simplificadas. ¿Cuáles son las causales que hace que se disuelva la sociedad SAS? Revisen en la ley 1258 el artículo 34, ¿cierto? De la 1258 del 2008, y veremos que se disuelve por los siguientes motivos o causales. El primero, que ya lo hemos visto en las generalidades, por el vencimiento del término de duración previsto en los estatutos. Entonces diremos que si en los estatutos se colocó un tiempo determinado, porque recuerde que también puede ser indeterminado, pero si se coloca un término determinado, antes de su expiración, al menos que se hubiese prorrogado ese término de duración, antes de que la sociedad expire, antes de que expire ese término, si no se prorrogó ese término mediante documento privado, la sociedad se entiende disuelta. Esa prórroga de ese término de duración en el tiempo, por ejemplo, la sociedad se colocó para su término de duración a 5 años. Si yo lo prorrogué antes de esos 5 años, debo hacerlo mediante documento privado y debo registrar esa prórroga en la Cámara de Comercio. Si eso no lo hice, entonces se entiende disuelta porque ya se acabó el término establecido en los estatutos, ¿cierto? En este caso, la sociedad se disuelve de manera inmediata sin que haya ninguna formalidad, un requisito o una formalidad especial. La segunda causal, entonces, de disolución es que se dé la imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social de la sociedad. No se puedan ya desarrollar las actividades para las cuales fue creada la sociedad. En ese evento, pues ya la sociedad será disuelta. También por la indicación del trámite de liquidación judicial, se haya ordenado la liquidación judicial, y por las causales también que hayan previsto los accionistas en los estatutos. Por voluntad que hayan expresado los accionistas en la asamblea, adoptada en asamblea general, ¿cierto? O una asamblea extraordinaria por la unanimidad de los accionistas. O por la decisión del accionista único, porque en el caso de que en esta sociedad SAS hay un accionista único y él ya no quiera continuar con la sociedad SAS, y como es único accionista, pues él, por esa cosa también se puede disolver la sociedad. Por orden de autoridad judicial competente, un juez de la República, ¿cierto?, ordena, una autoridad competente, la Superintendencia de Sociedades, ordena la disolución. También otra causal sería
que de las que ya también hemos visto que aplicamos al modelo societario SAS, es por las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito, que ya pues allí no entramos porque ya capital suscrito explicamos qué es, capital pagado y ya explicamos qué denominación tiene. Y estas básicamente son las causales de disolución de las SAS, que también las pueden encontrar en la ley 1258. Cuando hablamos entonces acerca de la liquidación, en la práctica señalamos cómo adelanta un proceso liquidatorio entonces dentro de una sociedad SAS y diremos entonces que debe realizarse conforme al procedimiento establecido para la sociedad de responsabilidad limitada por el Código del Comercio. Remítanse entonces al artículo 225 y siguientes del Código del Comercio y se aplica esta normatividad para el proceso liquidatorio de una SAS. La vigilancia, ¿cierto? La vigilancia está establecida, como ya lo vimos cuando hablábamos acerca de las funciones de la Superintendencia de Sociedades. Acuérdense que las funciones de la Superintendencia de Sociedades son inspección, control y vigilancia. Entonces, ¿a cargo de quién está la vigilancia de esta sociedad? Entonces diremos que está a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Vamos entonces a señalarles en el Código del Comercio algunos artículos que yo considero que ustedes deben retomar y leer para complementar un poco esta información que hemos hablado ya en la clase. Y es la ley 1258 del 2008 en su artículo segundo que habla de la personalidad jurídica de esta sociedad. El artículo número 4, el cuarto, y ahí hablamos ya de la imposibilidad de la negociación de las acciones en la bolsa de valores de mercado, ¿cierto? El quinto habla acerca de qué debe contener el contrato de constitución de la sociedad SAS, que pues ya también lo hemos visto en las generalidades y en la práctica ya lo hemos visto. El octavo, que habla de la prueba, cómo se prueba la existencia de la sociedad, que ya lo vimos, que con el certificado de existencia y representación que indique que la sociedad no está disuelta ni liquidada. El séptimo, que habla de la sociedad de hecho, que si no registro la sociedad SAS, entonces entiendo que hay una sociedad de hecho. Acerca del voto dentro de la sociedad, en la ley 1258 revisa el artículo 11 que habla de lo que ya explicamos, voto singular y múltiple. Las restricciones de las negociaciones de las acciones en bolsa, artículo 13, ¿cierto? La organización de la sociedad, cuál es la función del administrador, el revisor fiscal y las reuniones de órganos sociales en artículo 17 y 18, cómo se comunican esas reuniones de asamblea, que ya lo vimos, y la convocatoria de la asamblea, cómo la hacemos, que ya también lo explicamos en el artículo número 20. El quórum y las mayorías, artículo 22, el tema de la revisoría fiscal, si está obligado a no tener revisoría fiscal, que dijimos acá que depende del monto, ¿cierto? Y ya explicamos acerca del monto, pero que inicialmente no tiene que tener revisoría fiscal, a no ser que el monto de sus activos así lo exija, que ya también lo decantamos. Las causales de disolución y liquidación que están establecidas en el artículo 34 de la ley 1258, que por favor pueden ustedes entonces leer y de esta manera entonces hemos concluido algunos de los ítems importantes en este modelo societario.